Hola, bueno, supongo que se ve. Sí, doctora. Doctora, se ve. Bueno, ya, entonces ahora vamos a ver una parte muy importante de la ley del medicamento, el Sistema Nacional Único de Suministros del SNUS. Este sistema es tal vez este tema es el más importante porque es la base del trabajo que se realiza en todo lo que son las farmacias institucionales municipales y también las hospitalarias. Entonces vamos a ver de qué se trata. El SNUS, ¿cuál es el objeto del SNUS? Va a normar la administración logística armonizada e integral que va a garantizar la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos, insumos y reactivos. Tiene antecedentes en la Ley del Medicamento, los reglamentos según Decreto Supremo 25235, toda la regulación farmacéutica que tienen diferentes resoluciones ministeriales y normas básicas de bienes y servicios. Su ámbito de aplicación es en todo lo que es el sistema público de salud, seguro social a corto plazo e instituciones delegadas. Eh, tiene aplicación a nivel nacional, departamental, municipal y en establecimientos de salud en todos los niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel de atención. ¿Quiénes son los actores? A nivel nacional tenemos el Ministerio de Salud, la Agencia del Medicamento y Tecnología en Salud, programas que tenemos VIH, tuberculosis y Chagas, la CEAS, que es la Central de Abastecimientos de Salud, de Suministros de Salud, el CONCAMID, que es el Centro de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología. A nivel departamental tenemos el CEDES, el Jefe Regional de Farmacias o la jefe, el Jefe Departamental de Programas y la CEAS Regional. Existen a nivel nacional 11 CEAS, una en cada departamento, además de Riberalta y de Tupiza. A nivel municipal, el gobierno municipal y las coordinaciones de red, y a nivel de establecimientos, las farmacias institucionales hospitalarias y las municipales. ¿Cuál es la estructura del SNUS? El SNUS se haya constituido por el SALMI y está esquematizado en un ciclo logístico que después lo vamos a ver. Tiene sus componentes, dos componentes importantes, reactivos y suministros en situaciones de desastre. Cuando hablamos de suministros, entendemos que es tanto medicamentos como insumos. Todo esto responde para fines de información actualizada, la utilización de los medicamentos e insumos. Toda esta información se concentra en lo que es el SISICIAL, el Sistema de Información para la Administración Logística de Suministros, y esta información se incorpora en el SUIS, el Sistema Único de Información en Salud. Toda la información que ingresa en el SALMI, que ingresa en el establecimiento de salud, está
constituida en el SALMI, o sea que el SALMI concentra la información de todo el establecimiento de salud y genera información. El SALMI responde a la logística del medicamento y de los insumos. ¿Cuáles son los establecimientos operativos? Tenemos el Sistema Nacional de Salud, tanto público como de la Seguridad Social. Tercer nivel, FIM hospitalarias. Segundo nivel, las institucionales municipales y primer nivel también. En el tercer nivel están, por decirles, el Germán Urquidi, el infantil, Manuel Asensio Villarroel y también el Viedma. En segundo nivel, a nivel departamental, tenemos el del sur, el del norte y el Hospital Cochabamba, y en primeros niveles todos los establecimientos de salud. La seguridad social también tiene medicamentos, ¿qué es? Hospitales de ese tercero, segundo y primer nivel. En este caso ya no son institucionales municipales, sino son hospitalarias o institucionales directamente, las más chicas. En caso del sistema público, el tercer nivel es FIM, no es FIM, ahora es está a cargo de la gobernación, ya no del municipio. Entonces esta M aquí está de más. Es farmacia institucional hospitalaria. ¿Qué es una farmacia institucional municipal? Es un servicio farmacéutico que administra de manera integral los medicamentos esenciales e insumos médicos de programas nacionales. La Ley 1152, venta y donaciones, cualquiera sea la fuente de financiamiento o provisión de los mismos, de acuerdo al nivel de atención del establecimiento de salud. ¿Qué quiere decir de manera integral? Que no divide, no separa los medicamentos según fuente de financiamiento, los engloba a todos. Entonces, la farmacia institucional municipal está dentro de lo que corresponde al territorio municipal. Tiene varias fuentes de medicamentos, medicamentos de donación, de venta, de la Ley 1152 y de programas, todo de manera integral. Administra medicamentos esenciales de todas las fuentes, programas, fiscalizada por el gobierno municipal, bajo la supervisión de la Secretaría de Salud, de lo que es dentro de lo que es el gobierno municipal, controlada por la comunidad y también integra la medicina tradicional. Según la ley sí, pero esto no se ve mucho en las farmacias institucionales. Y también están las boticas comunales, que estas están en comunidades postergadas, integran la medicina tradicional y es administrada por la comunidad. Está en lugares donde no hay personal de salud. O por ahí solo hay una enfermera, ¿no? Entonces ya hay las boticas comunales. Estas boticas comunales iban al Chapare con el nombre de boticas. Hay tremendos establecimientos que ya parecen farmacia y no necesariamente están a cargo de un farmacéutico. Bueno, entonces la farmacia tiene que estar ubicada dentro del establecimiento de salud, tiene que estar identificada y también tiene que estar visible el horario de atención. Y como hemos dicho, integra todos los medicamentos de diferentes fuentes de financiamiento. ¿Cómo se implementa una FIM? Esto tiene que estar ubicada dentro del establecimiento de salud, tiene que tener instalaciones propias con señalización, tiene que estar organizada y de esta organización va a salir información al SALMI. Va a estar organizada por área, quiere decir área de almacenamiento, área de distribución. Los medicamentos se ordenan por orden alfabético y dentro del orden alfabético por fecha de vencimiento. ¿Qué instrumentos va a utilizar? De manera integral, hemos dicho, todos los medicamentos e insumos de las diferentes fuentes de financiamiento.
Va a manejar diferentes instrumentos como son la tarjeta de Cardex, el recetario recibo, el consolidado de pedido trimestral y el informe mensual de movimiento. El Cardex ya no se lo hace manual, o sea, si quieren lo hacen, ¿no? Pero al introducir el recetario recibo es un documento que consta con toda la información del paciente, nombre, dirección, teléfono, eh, sexo, eh, fecha de nacimiento, fecha de atención al paciente. Entonces, toda la información que está en el recetario recibo la transcribimos al sistema informático, al SALMI. Al transcribir ya tenemos toda la información, entonces también vamos a ir descargando los medicamentos que tenga ese paciente, que le hayan entregado a ese paciente. Entonces automáticamente se va a ir generando el Cardex. Al generar el Cardex mensualmente se va a generar el IMM, el informe mensual de movimiento. Después que se generen 3 IMMs, automáticamente se va a generar el CPT, el consolidado de pedido trimestral. ¿Cómo se financian los medicamentos? Medicamentos de la ley 1152 lo paga el gobierno municipal, medicamentos de venta paga el usuario y de programas repone el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con los medicamentos de venta? Si un paciente no está adscrito al SUS, tiene otro seguro, pero quiere que lo atiendan en un establecimiento del sistema público, lo pueden atender, pero tienen que pagar. Y lo mismo los medicamentos. Entonces vamos a entrar al subsistema de administración logística de medicamentos e insumos, el SAL, que tiene como resolución ministerial para ser utilizado la 0735. ¿Cuál es el objetivo del SAL? Normar las actividades y procedimientos destinados a garantizar la disponibilidad eficiente y oportuna de medicamentos seguros, eficaces, de calidad reconocida y a precio asequible para atender las necesidades del Sistema Nacional de Salud, según lo establecido por el SNUS. Entonces vamos a ver qué actividades y procedimientos se utilizan para que el medicamento esté disponible para los pacientes, según el SNUS. Vamos a recordar algunos conceptos. ¿Qué es un medicamento? Es una sustancia preparada que tiene la capacidad de prevenir, curar, mantener o controlar y diagnosticar. ¿Qué medicamento previene enfermedades? A ver, ¿quién me dice? ¿Ninguno? ¿Qué utilizamos para prevenir? ¿Qué medicamento utilizamos para prevenir enfermedades? Vacunas. Muy bien, las vacunas para curar. Ibuprofeno, paracetamol. Esos no curan, esos alivian. Los Los antibióticos, ¿no? antibióticos, ¿Qué más? Para mantener o controlar. retrovirales, mm,
para mantener o controlar, pueden ser, sí, pero algo más normal, digamos, más de diario. Los Para la antihipertensivos, hipertensión, eso, enalapril podría ser. muy bien, ¿qué más? Los hipoglicemiantes mantienen o controlan, ¿no? Y para diagnosticar, existen sustancias de contraste. ¿O no? También hay radioisótopos, ¿no? Para diagnosticar. Van a echar una repasada a eso, por favor. ¿Cómo se presentan los medicamentos? Tenemos los sólidos, comprimidos, cápsulas, grajeas y supositorios, líquidos, jarabes, suspensiones, soluciones, elixir, sólidos, cremas, semisólidos, cremas, ungüentos y pomadas. Entre cada una de estas clasificaciones hay diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre comprimidos, cápsulas, grajeas y supositorios? En los líquidos, jarabes, suspensiones, soluciones, elixir, y en los semisólidos, cremas, ungüentos y pomadas. Para la siguiente clase me van a decir las diferencias. Bueno, ¿cómo se nombran los medicamentos? Se nombran con el nombre genérico y con el nombre de marca. Aquí tenemos un ejemplo medio raro, pero bueno. ¿Qué tiene el envase? ¿Qué debe tener el envase del medicamento, el envase secundario? La fecha de vencimiento, el logo de laboratorio, el nombre genérico, la concentración, el código o número de registro, registro sanitario, la forma farmacéutica, el país de origen, el laboratorio fabricante, etiqueta de identificación de la empresa, el nombre comercial, la fórmula. Bueno, todo eso tiene que estar en el envase del medicamento. Bien importante el número de lote y el registro sanitario, ¿no? Que tenemos que controlar siempre eso. Bueno, y la fecha de vencimiento también. ¿Qué son medicamentos esenciales? Alguna vez les había preguntado, ¿no? Y son aquellos medicamentos que sirven para atender las patologías prevalentes que se presentan en el país. Y haciéndolo más pequeño podemos ver, ¿no? Medicamentos que se presenten necesarios para atender las patologías prevalentes en un área. Por ejemplo, diferentes son las patologías en el altiplano, que en el trópico, ¿no es cierto? En el altiplano no necesitan, por decirle, suero antiofídico, porque si compran suero antiofídico se les puede vencer y es caro. Y en cambio, en el trópico sí necesitan, ¿no? Es medicamento esencial. En el trópico no debe faltar. Si se vence, ni modo, ¿no? Porque gracias a Dios no ha habido una mordedura de víbora. Pero si no hay, grave, se muere la persona por falta de ese suero. Entonces tenemos que seleccionar los medicamentos de acuerdo a las patologías prevalentes en el área donde nos encontramos. Características de los medicamentos esenciales. Estos tienen que ser útiles, servir para lo que son, para lo que necesitamos. Tienen que estar disponibles en el momento que necesitamos, eficaces, que muestren su eficacia de acuerdo a la patología para el que ha sido fabricado, seguro, que no tenga contraindicaciones además de las descritas, accesibles,
y tienen que estar a bajo costo accesible, tienen que estar en la farmacia, no lejos de la farmacia y a un costo accesible, ¿no? Va. Ventajas de utilizar medicamentos esenciales: se evita el consumo de medicamentos innecesarios, el personal puede conocer mejor los medicamentos y se evitan confusiones. En las farmacias privadas hay de varias líneas, ¿no? Una amoxicilina puede haber de varias líneas, entonces puede dar lugar a confusión. En cambio, con los medicamentos esenciales, no, porque van a estar con nombre genérico y no va a haber más de una marca en la farmacia institucional municipal. Entonces, y si va a haber diferentes marcas, tal vez sean de diferentes vencimientos, entonces no tienen por qué estar en el servicio. Les había hablado de un ciclo logístico, ¿no? Este ciclo logístico lo vamos a ver como que es la serie de actividades y procedimientos que en conjunto contribuyen a garantizar la disponibilidad oportuna de medicamentos e insumos médicos para la prestación de un servicio. ¿Cuál es el propósito de la logística? El propósito de la logística es suministrar. ¿Qué vamos a suministrar? Medicamentos e insumos correctos, lo que realmente necesitemos en el servicio, en las cantidades correctas. Al paciente tenemos que entregarle lo que necesite. En la condición correcta, no pueden estar dañados ni el envase primario ni secundario. En el lugar correcto, en la farmacia, en el tiempo correcto, cuando lo necesite el paciente, y al costo correcto si es que tenemos medicamentos a la venta. Y todo esto está enmarcado en un ciclo logístico. Un ciclo logístico es un sistema que tiene diferentes elementos. Estos elementos se interrelacionan entre sí. Tenemos la selección, programación y adquisición, almacenamiento y distribución. Uso racional son los elementos del sistema. En cada uno de estos vamos a generar información y toda la información se va a concentrar en el CIAL. La lista, el presupuesto, el monitoreo que se hace a cada uno de los elementos, supervisiones y evaluaciones, todo se va a concentrar en el centro, que es el CIAL. ¿Qué dudas frecuentes tenemos para contratar medicamentos e insumos? ¿Cuándo compro? ¿Qué compro? ¿De quién compro? ¿Cuánto gasto en la compra? ¿Y cómo compro? Entonces, a estas preguntas me va a responder el ciclo logístico. Vamos a empezar con la selección. ¿Quién me dice qué es la selección? ¿Qué puede ser la selección? ¿Ya pues? ¿Nadie? Creo que no están atendiendo. ¿Qué es la selección? Es el procedimiento por el cual se eligen los medicamentos necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios. Esto implica una actividad continua, multidisciplinaria y participativa. Entonces, el equipo multidisciplinario está compuesto por los médicos especialistas, el representante de cada una de las especialidades, el administrador, el farmacéutico, por supuesto, que es el secretario y el director.
el director que preside ese comité y el farmacéutico, que es el secretario, y los diferentes responsables del establecimiento de salud. Ahora, es responsabilidad de cada uno de los responsables de realizar su lista de selección de medicamentos. Los de pediatría, los de ginecología, no sé, depende de la complejidad del establecimiento de salud. Y por supuesto, la jefe de enfermeras y el administrador. Todos ellos son parte de la selección del medicamento. Esta selección se la realiza una vez al año y para el POA. Entonces, cada uno tiene su lista de medicamentos, presenta, se une todo y se presenta en el POA. Y el responsable de hacer de unir todo lo que necesita el establecimiento y ver las cantidades, muchas veces en base a consumo histórico, es el farmacéutico o el servicio de farmacia, porque también ellos se tienen que unir para ver si realmente se va a pedir un medicamento o no. ¿Cuál es el propósito de la selección? Contar con los medicamentos necesarios para prevenir, tratar las enfermedades de mayor prevalencia en la región donde se encuentra el establecimiento de salud. ¿Qué criterios tenemos de selección? El perfil epidemiológico. ¿Qué enfermedades se presentan en nuestro establecimiento de salud? Como les decía antes, aquí mordedora de víbora no vamos a tener, ¿no? Pero en el Champare sí. Entonces, de acuerdo a eso es lo que voy a pedir medicamentos. Tendré pacientes con hipertensión, tendré pacientes diabéticos, mujeres embarazadas, niños, de acuerdo a la edad. Entonces, de acuerdo a eso, voy a ver mi perfil, qué enfermedades tienen, y la población objetivo también, lo mismo, ¿no? Si tengo pacientes diabéticos, si tengo pacientes hipertensos, niños, hay pacientes adultos, si tengo pacientes que tienen portadores de VIH, tuberculosos, entonces de acuerdo a eso voy a hacer mi selección de medicamentos. Y de acuerdo también a los niveles de atención. Si soy un primer nivel y no voy a tener medicamento, necesito tener medicamentos de segundo nivel, a no ser que tenga un especialista. En primer nivel, por lo general, están los ginecólogos, los pediatras. En segundo nivel ya tenemos ginecólogos, pediatras, cirujanos, medicina interna, gastro. También tenemos, ¿qué se llama esto? Bueno, ¿qué se llaman? Los traumatólogos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, cada jefe de servicio va a hacer su selección de medicamentos e insumos que necesite. Las enfermeras van a hacer la selección de los insumos para inyectables, por ejemplo, ¿no? Catéter, ¿qué se llaman estos? Bránulas, catéter, equipos de venoclisis, porque hay diferentes tubos endotraqueales, todo eso van a pedir las enfermeras, todos esos insumos. Entonces ya es responsabilidad de cada uno de pedir lo que vaya a necesitar. ¿Qué instrumento se utiliza para la selección? Tenemos el formulario terapéutico nacional, que ya hemos hablado del formulario, lista de medicamentos esenciales, la lista de medicamentos de la ley 1152. Entonces, según el perfil epidemiológico, hacemos nuestra selección. Número 1, digamos, diagnóstico, resfrío común, grupo etario. ¿Cuántos pacientes tenemos en este grupo etario? Menores de 1 año, masculino, femenino, el total, el de 1 a 4 años, masculino, femenino, total, grupo etario de 5 a 9 y así sucesivamente.
Entonces, como sabemos, según la edad, hay diferentes concentraciones de ciertos medicamentos. En caso del resfrío común, les vamos a dar paracetamol. Pero vamos a hacer la selección de ese medicamento de acuerdo a la edad. A menores de 1 año les daremos en gotas. De 1 a 4 años tal vez les vamos a dar, podemos dosificar en gotas o podemos darle en jarabe. De 5 a 9 años ya vamos a ver si todavía según el peso les damos en jarabe o ya les damos en comprimidos. Y bueno, y depende de la patología, también tenemos paracetamol inyectable. Entonces vamos a ir viendo qué medicamento, qué concentración de medicamento necesito y la forma. Ahora, para el dengue se ha utilizado mucho el paracetamol inyectable. No tanto en menores de 1 año como en mayores, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, yo también puedo hacer mi selección de medicamentos, de acuerdo al perfil epidemiológico. Pero a veces no resulta. Les explico por qué. Hemos tenido el año pasado, el 2024, hemos tenido el 2023, a fines del 2023, hemos tenido muchos pacientes con dengue, lo que no ha pasado el 2024. Entonces, no había paracetamol inyectable. Y los pacientes han sufrido porque realmente era un dolor insoportable con el dengue y han sufrido mucho y no teníamos paracetamol y el medicamento de elección es el paracetamol. Y resulta que con la experiencia del 2023 se han comprado grandes cantidades de paracetamol. Además de eso, que se ha priorizado para los pacientes de dengue, entonces no podíamos utilizar en otros pacientes que no sean en pacientes de dengue, donde se nos ha quedado el paracetamol. Y ahorita tenemos harto paracetamol. Entonces, esas cositas nos hacen variar la programación. Entonces, tal vez sería concentrarnos nomás en lo que es el consumo histórico. De todas maneras, nos puede fallar, pero más o menos se hace, así se van seleccionando los medicamentos según el perfil epidemiológico. Entonces ustedes van a hacer un ejercicio, van a poner 3 diagnósticos y según el grupo etario van a ir sumando aquí, poniendo aquí cuántos pacientes tienen para ese diagnóstico y grupo etario. Y vamos a hacer una lista de selección de medicamentos según el perfil epidemiológico. De acuerdo a las patologías registradas en su perfil epidemiológico, registren la lista de selección los medicamentos a utilizar por patología, tomando en cuenta concentración y forma farmacéutica de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, hemos elegido para el primer diagnóstico que era resfrío común, paracetamol. Entonces, según grupo etario, vamos a poner nombre genérico del medicamento, paracetamol en gotas de 100 mg, forma farmacéutico gotas y concentración 100 mg, ¿sí? Número 2, vamos a poner paracetamol en jarabe, forma farmacéutica jarabe, sí, está bien, jarabe y la concentración que son 200 miligramos. Para adultos mayores, no, para un grupo etario de 10, me acuerdo que el grupo etario, en comprimidos de 500, la forma farmacéutica, la concentración, forma farmacéutica comprimido, concentración 500, y para los mayores, nombre genérico, paracetamol, forma farmacéutica comprimido, concentración 1 gramo. Número 2, por ahí hemos escogido el dengue. Para el dengue necesitamos, diagnóstico número 2, ¿no? Necesitamos paracetamol, forma farmacéutica inyectable, la concentración 1 gramo.
Entonces, de esta manera se hace la selección de medicamentos. Entonces, para el resfrío común ya tenemos, ¿no? Podemos ver otro diagnóstico, hipertensión. Hipertensión son solo mayores, no solo adultos mayores, ¿no? Hay grupos etarios 29 a 30, etcétera. Entonces, de esta manera es que van a hacer su tarea y me van a presentar la próxima clase. ¿Me han entendido? Bueno, después que hemos hecho la selección de los medicamentos, vamos a programar. ¿Qué es la programación? Es determinar la cantidad de cada uno de los medicamentos seleccionados para cubrir las necesidades de una población específica en un periodo de tiempo determinado. Como les decía, la programación se la hace cada año en el POA, más o menos en julio. Se hace para un año la programación. Y esta programación se le entrega cada 3 meses, no es necesario que nos entreguen todo en uno. ¿Cuál es el propósito de la programación? Asegurar la disponibilidad de los medicamentos e insumos, evitando el desabastecimiento y o sobreabastecimiento. Entonces tenemos que hacerla con mucho cuidado, de manera tal que no tengamos demasiado ni que nos falte. Nos tiene que alcanzar para un año. Y un poco más porque se hace con un colchón de seguridad. ¿Qué aspectos se deben considerar? Por ejemplo, realizar un presupuesto. Nos preguntamos, ¿se podrá solventar toda la demanda? Se realiza un plan de adquisiciones. Este plan de adquisiciones lo realiza la FIM de referencia. Bueno, tienen que ver cuándo han fabricado, cuándo comprar, cuándo pedir y cuándo emplear a diferentes posiciones. Por ejemplo, el que va a fabricar tiene que saber si va a poder entregar lo necesario a cada uno de los, en este caso, de las FIM de referencia. La FIM de referencia tiene que comprar, el establecimiento tiene que pedir y la FIM nos va a enviar. Tenemos que tener control de inventarios, tenemos que monitorear niveles adecuados de existencia. Como les decía antes, todos los movimientos se generan en el sistema, o sea que no es tan grave hacer la programación, porque tenemos un dato en el sistema que es meses de existencia disponible. Entonces, de acuerdo a ese dato, vamos a poder ver si realmente nos falta el medicamento, nos sobra o tenemos la cantidad suficiente para poder atender las necesidades de nuestra población. ¿Qué método se utiliza? El consumo histórico y el perfil epidemiológico. Pasos para realizar la programación. Bueno, ya hemos visto que era el perfil epidemiológico, las enfermedades prevalentes en la región y el consumo histórico. Agarramos un periodo de tiempo y vemos qué cantidades hemos consumido y hay que analizar. Bueno, para realizar la programación tenemos que recolectar y organizar los datos. En este caso, la selección de medicamentos, ¿no? Analizar estos datos, realizar una gráfica del consumo pasado y presente, analizar el consumo pasado y presente y estimar el consumo futuro tomando en cuenta planes futuros del programa. ¿Qué necesito? Los datos logísticos, estadísticas del servicio, datos demográficos, capacidad de oferta de los programas. Si no tengo pacientes con tuberculosis, no voy a necesitar medicamentos para tuberculosis. Igual para los otros programas, ¿no? La programación según consumo histórico. Tenemos, por ejemplo, el nombre del medicamento, ciprofloxacina en comprimidos y la concentración 500 miligramos. El consumo anual en la FIM es de, aquí tenemos todos los meses, el total es de 631. Este 631 lo divido entre 12, me va a dar que por mes consumo 53 comprimidos. Le voy a aumentar un 10%
de incremento y voy a tener que, voy a consumir 58 comprimidos más o menos al mes. Y esa cantidad la multiplico por 12 y voy a necesitar 708 para todo el año. Y a esto le aumento esto lo puedo redondear, ¿no? Me conviene tener más que menos, entonces le voy a poner en vez de 708, por ahí 750. Ahora si veo que no es necesario, lo dejo con 700. Por ejemplo, aquí el cotrimoxazol. En comprimidos de 100 miligramos más 20 de, ¿qué se llama esto? Cotrimoxazol más trimetoprim. El consumo anual, tengo un total de 6.078. Los 6.078 lo divido entre 12, entre los 12 meses, y voy a ver que tengo 507, que consumo 507 mensualmente. Le aumento a esos 507 el 10%, el 35% de incremento, y el consumo total estimado va a ser 685. Y la cantidad para 12 meses voy a necesitar 8.220, tal vez puedo pedir 10.000. Y así sucesivamente voy a hacer los cálculos. Micronutrientes, por ejemplo, el consumo anual es de 2.490, pero si aquí, aquí ven dos ceros, ¿sí? En los meses de 1, 2, 3, 4, 5, 6, en julio y agosto no ha habido consumo, pero esto puede deberse a dos situaciones. Puede ser que no haya existido el medicamento o que no se haya movido. Si no ha existido, lo voy a dividir entre 10. Y si no, y si ha existido, como es, si no se ha movido y tenía, lo voy a dividir entre 10, entre el tiempo que sea, entre los meses que ha habido. Pero si no han recetado, lo voy a dividir entre 12, ¿sí? Entonces tengo dos datos y de esta manera analizo la cantidad a solicitar. Es diferente el dato de no consumido que de no haber habido el medicamento. Y aquí tengo las tendencias del consumo. Si veo, el año 2000, bueno, son del 2019, se ve que el 2020 hay un incremento en el consumo de ese medicamento. Entonces yo tengo que relacionar, ¿no? Relacionaré la de el año pasado del 2023 para hacer mi programación este año. Relacionaré 2023 y 2024. Ahora puedo hacer del junio del 2023 a julio del 24 y del 24 ahora del 2025. Eso ya tengo que ver cómo agarrar esa tendencia de consumo. Además, tengo que también considerar la época del año. Aquí tengo cotrimoxazol en comprimido, lo mismo, ¿no? Ahí siempre cada año tiende a aumentar. Y si veo que, por ejemplo, aquí esto en agosto ha disminuido, hay que ver por qué, hay que analizar por qué es que ha disminuido. Tal vez menos pacientes acuden en esa época, tal vez por la Virgen de Ucupiña, por alguna fiesta disminuye el consumo, la gente no acude al establecimiento de salud. Pero si se fija, más o menos la tendencia es la misma. Medroxiprogesterona acetato son las inyecciones trimestrales. Aquí hay una meseta, también habría que analizar qué es lo que ha pasado con esto. O no ha habido, o no ha habido consumo. Hay que analizar. Aquí cero, ¿no es cierto? También hay que analizar por qué esta meseta de que no ha habido, no se ha movido el medicamento o no ha habido. Hay que analizar, hay que saber, y cada uno en su servicio sabe qué es lo que ha pasado.
Ahora, programación según perfil epidemiológico. Tenemos, por ejemplo, para mediasis, grupo etario menores de 1 año, de 1 a 5 y de 5 a 7. La población total es de 132. La población que se espera es de un 10% en los menores de 1 año. La esperada es de 13. De 132, el de 13 pacientes serían el 10%. Número de atenciones anuales se prevé que van a llegar 10 veces con amediasis al servicio. ¿Qué medicamento le vamos a dar? Le vamos a dar metronidazol en suspensión, en concentración de 125 miligramos, promedio de dosificación 1, cantidad estimada, vamos a necesitar 100, más o menos 130 frascos. ¿Sí? En niños de 1 a 5 años, la población total incrementa. Tenemos, disminuye porque ya han pasado, ya no hay los menores de 1 año, ¿no es cierto? Entonces, la población que se espera, como es una gran población, es el 50%. Y el 50% de la población total es 25. Número de atenciones al año son 3. A estos niños también les vamos a dar metronidazol en suspensión, pero ya no le vamos a dar 1, le vamos a dar 2. Entonces, lo que necesito son 150 frascos. Y de 5 a 7 años, la población total es de 80 niños. La población esperada es del 20%, el 20% de 80 son 16. Solo vamos a atenderle, le vamos a dar, estos niños se espera que vengan 2 veces al año, ya no son tan enfermizos como los más chicos. Seguimos con el metronidazol en suspensión, la concentración de 125, promedio de dosificación 2 a 3 frascos y multiplicamos la cantidad estimada que va a ser de 96 frascos. Pero aquí, en vez de comprar frascos de 125, podemos comprar de 250 directamente. Van a tener de 125 y de 250, entonces podemos cubrir las necesidades de esa población. De esta manera se hace la programación según el perfil epidemiológico. Esto nos sirve para medicamentos que no han sido, que no tenemos consumo histórico. Pero una vez que tenemos consumo histórico, nos manejamos con el consumo histórico. Adquisición. ¿Qué es la adquisición? Es el proceso administrativo de compra de medicamentos de acuerdo a normas. Esto está dentro de la ley del medicamento, el capítulo 4 del SNUS, de la adquisición de medicamentos, la resolución ministerial 735, reglamento del SNUS y las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. ¿Cuáles son las modalidades de contratación y cuantías? Se establecen las siguientes modalidades y cuantías. Contratación menor de bolivianos 1 hasta 50,000. Apoyo nacional a la producción y empleo mayor a 50,000 hasta 1,000,000 de bolivianos. Licitación pública mayor a 1,000,000 de bolivianos. Contratación por excepción sin límite de monto en caso de necesitamos un medicamento urgente y podemos comprar directamente, contratar directamente. En caso de desastres o emergencias sin límites de monto y contratación directa de bienes y servicios sin límite de monto. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta cuando se realizan las compras. Eso lo lleva la fin de referencia. Pasos de la adquisición: contar con la lista de medicamentos, preseleccionados por el centro. Entonces, he seleccionado tengo la lista de selección de medicamentos, he programado qué cantidades de
de esos medicamentos de la selección voy a necesitar y cuánto de eso voy a contar. Entonces aquí tengo contarlo con la programación de cantidades de medicamentos a adquirir, contar con el consolidado de pedido trimestral, el CPT. Remitir el pedido al municipio y coordinación de red. Proceder al proceso de compra una vez aprobado por la unidad correspondiente. Se deben solicitar 3 cotizaciones. Hay que elaborar un cuadro comparativo que me están ofreciendo, quién me ofrece a menos precio. Calificación de adjudicación de proveedores, control sobre el proceso de pedido. Entonces hay que hacer un seguimiento al proceso de pedido, en qué está, ¿no? Por ejemplo, por la situación del país, porque la falta de dólares, no se están pudiendo adquirir medicamentos que solo hay en el exterior. Entonces tenemos que estar constantemente preguntando si es que va a haber o no va a haber. ¿Qué instrumentos necesitamos? Tenemos según la modalidad de contratación, tenemos que el DBC, que es un modelo de pliego que está en internet y se lo puede, y el que necesite comprar entra aquí. Ahí están las especificaciones técnicas de cada medicamento. Por decirles, amoxicilina de 1 gramo en comprimidos, en blister ámbar, en blister azul, en ranurado, etcétera, tengo que poner mis especificaciones. Otro ejemplo, amoxicilina de 500 miligramos en suspensión de 100 ml. Por ahí me traen de 60, yo tengo que rechazar, porque en mis especificaciones he pedido que sean de 100 ml. Pero si no pongo que es de 100 ml, me van a traer el de 60 ml y el de 60 ml es más barato, entonces se va a adjudicar con mayor facilidad. Bueno, el sistema de calificación que cada servicio, cada comprador ofrece, el modelo de contrato, en qué condiciones estamos haciendo el contrato, firmando el contrato. Tenemos que tener formularios de cotizaciones, de pedido y la nota de remisión, la que nos mandan, y la nota de recepción, con la que recibimos. ¿Qué requisitos técnicos deben cumplir los proponentes? Tienen que presentar el certificado de empresas de AGEMED, que está dentro del Ministerio de Salud. Si no están inscritos en AGEMED, no pueden proveer medicamentos ni insumos. Todo insumo tiene que contar con registro sanitario vigente y legalizado, certificado de control de calidad, y además tiene que ser un medicamento esencial. Además de ser necesario en un área en una jurisdicción, tiene que estar dentro de la lista de medicamentos esenciales. La FIM tiene que tener un registro de proveedores, registro de productos, y tiene que manejar los formularios, como el CAREX valorado, el recetario recibo, el IMM, el CPT y el cuadro de cotizaciones, y también las notas de remisión y recepción. ¿Qué especificaciones debe tener? Tienen que presentar. Tiene que haber la legalidad del proveedor, la legalidad del producto, características del producto, calidad del producto y condiciones técnicas para determinar la calidad del producto. Es bien difícil a ojo determinar si un jarabe está en buenas condiciones o no, a no ser que se presenten, no sé, flóculos, el sabor muy desagradable. No puedo yo determinar la calidad. Para eso tengo que mandar a Concamín a que determinen la calidad. Entonces yo alegremente no puedo decir este medicamento no sirve. Tengo que mandar a un control de calidad.
Pero sí, en caso de los insumos, sí, yo puedo decir que un insumo no sirve. Por ejemplo, una jeringa que se chorrea, que la jeringa, que la aguja no tiene buen bisel, que cuesta introducir a la vena. Entonces, eso sí yo puedo determinar. La calidad de un producto, de un insumo sí puedo determinar, pero del medicamento no. Y tiene que cumplir con todas las condiciones técnicas, ¿no? Por decirles, como ya les he dicho, ¿no? El color del blister, el ranurado. Si he pedido ranurado y me han traído sin ranurado, le devuelvo. Entonces, eso sí puedo ver. Esas son las condiciones técnicas. Los proveedores, se hace una selección de proveedores. Hay que ver la calidad del producto, que tengan el control de calidad, fiabilidad del servicio, que realmente nos vayan a entregar lo que necesitamos. Si no es fiable y no nos entrega, estamos perjudicando todo un proceso de licitación. Los que se cumplan los plazos de entrega y la viabilidad financiera, ¿no? Que realmente sean financieramente creíbles. Tipo de financiamiento. La adquisición se realizará de acuerdo al tipo de financiamiento disponible. Puede ser dinero en efectivo, cheque, reposición de medicamentos de programas nacionales. Estos los paga, como hemos dicho, el gobierno nacional, los de programas. Entonces, ellos nos van a reponer los medicamentos. Por ejemplo, ahorita no hay mucho medicamento para TB. Entonces, no es que no que podemos hacer que el paciente espere, ¿no? Entonces, para esto uno se presta de un lado, se presta del otro, vamos rotando los medicamentos de tal manera que que nuestros pacientes no se queden sin medicamento. Ya es esta temporada, ¿no? Por el problema de los bloqueos es que no han llegado medicamentos, pero tenemos que eh, tienen que, tienen que llegar algún rato para que todos estemos abastecidos y no estemos con problemas y sean atendidos nuestros pacientes. Los proveedores se hacen cargo del costo de la distribución. Tenemos los estatales, las CEAS, ONGs, tenemos el INE y ProSalud, y privados, todo lo que es la industria farmacéutica, importadoras y distribuidoras, y todos tienen que entregar los medicamentos o hacer sus cotizaciones en base a los precios referenciales que nos da el, la, el CONCAMIT, el AGMED, nos da la LINAME con precios referenciales. Por ejemplo, un paracetamol inyectable, el precio referencial es de 10, pero el que me ofrece el proveedor es de 11, 12 y está fuera eh, del precio que yo puedo adquirir. Por ahí viene otro y me da en 9, entonces se adjudica al más barato. Pero resulta que este de 9 no cumple con las especificaciones técnicas que necesito. Y si no he puesto bien mis especificaciones, me van a comprar ese. Y si he puesto bien, me pueden comprar tal vez el de 11, ¿no? Pero eso es bien, eso es con mucho cuidado. Hay que hacer con mucho cuidado las especificaciones técnicas de lo que necesitamos. Eso ya hemos visto que la ley 11 de medicamentos de la ley 1152, gratis al usuario, paga el gobierno municipal, venta al usuario, paga el usuario, y programas gratis al usuario, repone el programa a nivel nacional. Almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento? Es la serie de actividades consistentes en una adecuada recepción, clasificación, ubicación, custodia, eventual manipulación y control de existencias. Entonces, aparte de la dispensación, primero vamos a realizar el almacenamiento de esos medicamentos.
¿Cuál es el propósito del almacenamiento? Proteger la integridad y calidad de los medicamentos e insumos, asegurar una rápida localización y asegurar la disponibilidad oportuna de los medicamentos, controlar las fechas de expiración o vencimiento y controlar las existencias. ¿Cómo organizamos un almacén? Tenemos el área de administración, tenemos el área de almacenamiento y tenemos el área de dispensación. Pautas de almacenamiento. El ambiente tiene que estar libre de humedad. Tenemos que ventilar e iluminar el ambiente adecuadamente. Evitar la luz directa del sol y luz blanca fluorescente. Fumigar contra insectos, roedores y otros. Ahora, fumigar, ¿qué quiere decir? Que tenemos que limpiar de tal manera y fumigar los alrededores, no dentro del almacén. Evitar la luz directa del sol y luz blanca fluorescente. Hay unos tubos amarillos, entonces esos tienen que estar dentro de lo que es un almacén y tiene que tener, mantener temperaturas adecuadas, no tener más de 25 grados de temperatura. Y esto se consigue teniendo, bueno, el ambiente ventilado y si no, con aire acondicionado o ventiladores. Tiene que haber un equipo de control de incendios, este debe estar disponible y accesible a los extintores. Ordenar los medicamentos e insumos según PP para facilitar el conteo y manejo de medicamentos e insumos en general. Primeros en entregar, primeros en expirar. Primeros en expirar, primeros en entregar. Entonces tenemos que estar siempre viendo que controlando los vencimientos y de esta manera entregamos los primeros que se expiran. Porque a veces nos entregan medicamentos con vencimiento más corto que el que ya tenemos, entonces tenemos que tener en cuenta esos para entregar primero. Identificar y almacenar por nombre genérico, fecha de fabricación o vencimiento, separar los medicamentos e insumos que están dañados o vencidos. Por supuesto, no podemos tener nada vencido ni dañado en el almacén. Bueno, tampoco en la farmacia. Almacenar teniendo en cuenta el control de medicamentos sensibles a la luz, fotosensibles. Sensibles a la temperatura son los termolábiles, sensibles a la humedad, los higroscópicos, conservándolos en sus envases secundarios. Muchos medicamentos son fotosensibles, algunos inyectables como la ciprofloxacina, el propofol, vienen en envases de color negro, ¿sí? O color ámbar, entonces hay que mantenerlos en estos sus envases, no estar expuestos a la luz. Los termolábiles, ¿no? Sensibles a la temperatura, y hay que también leer qué nos dice el fabricante para poder almacenar estos medicamentos. Algunos medicamentos, por ejemplo, la oxitocina, según el fabricante, un fabricante dice guárdese, consérvese de 2 a 8 grados, eso quiere decir el refrigerador. Otros te dicen que tienes que conservar en condiciones normales de temperatura, eso ya es hasta los 25 grados. Entonces tenemos que estar conscientes, leyendo siempre qué nos dice el proveedor acerca del almacenamiento de ciertos medicamentos. Los higroscópicos, por ejemplo, el sulfato ferroso es bien higroscópico. Entonces, tiene que estar conservado en un ambiente seco. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos medicamentos.
Leer siempre que nos dice el proveedor. Y clasificar también los medicamentos, insumos y otros. No todo lo vamos a meter en uno. Hemos dicho que los medicamentos tienen que estar por orden alfabético. Y los grandes volúmenes como sueros, jeringas, en otro lado, ¿no? También por orden alfabético, pero aparte de los medicamentos que van a estar en estantes. Seguimos con las pautas de almacenamiento. Clasificar en forma alfabética, forma farmacéutica, sólidos, líquidos y de gran volumen, almacenar los medicamentos e insumos separados de otros materiales y alejados de productos tóxicos o dañinos. Almacenar las cajas de medicamentos en pilas separadas o sobre tarimas, siempre. ¿Por qué? Porque si entra, digamos, agua va a entrar por la pared y va a pasar por el piso, ¿no es cierto? Entonces siempre tiene que estar sobre tarimas. Almacenar de forma y lejos de la pared, unos 10 a 15 centímetros. Almacenar los medicamentos de forma que las etiquetas de identificación y fechas de expiración sean visibles. Por ejemplo, aquí tengo una foto de un almacén que tiene luz, tiene apilados medicamentos hasta el techo, tiene cosas raras que no sabemos qué es, que son, está todo un desorden. Y si vemos aquí, tenemos un almacén bien ordenadito. Ahora vamos a ver qué es la vida útil de los medicamentos e insumos. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien tiene idea? ¿Nadie? Bueno, van a averiguar para la próxima clase. Vamos a quedar aquí.